Informamos que ya en 2 minutos vamos a empezar el evento. Falta todavía una persona que haga presente en el auditorio para poder comenzar. Candidatos número 16. Para esta ocasión también tenemos un repertorio especial por la conmemoración de los 20 años de la revista. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. A continuación vamos a dar inicio al evento. Bueno, para empezar vamos a presentar a los miembros de la revista. Entre los integrantes activos tenemos a Carlos Arbeláez, que es el director de la revista, a Abraham Ortiz y a Felipe Camilo César Cayo. Sobre todo queremos presentarles a los integrantes nuevos del comité editorial, que son los que van a heredar esta revista y le van a dar continuidad, que son Sara Lucía Gómez, Pedro Corrado, Viviana Díaz, Rodolfo Hernández, Andrés Murcia y Sebastián Maldonado. Ellos son quienes van a darle continuidad a la revista durante muchos años más. A continuación tenemos algunas palabras del director y editor de la revista, Carlos Arbeláez. Él es estudiante del pregrado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas noches. Les agradezco de parte del comité de integrantes nuevos antiguos, los compañeros, por estar aquí después del aguacero, que son bastantes para un lanzamiento de una revista estudiantil. Y pues bueno, vamos a presentar el número de historia regional. Digamos que es un número que ha tenido muchos problemas para salir, está editado desde hace un año. Digamos que ya impreso hace 8 meses aproximadamente. Digamos que el proceso ha tenido complicaciones por los distintos paros que han habido en la universidad y algunos problemas con la entrega de los archivos por las pausas con bienestar, digamos que es quien nos sustenta en este momento, ¿no? Pero pues ha sido un número bien interesante y sorprendente para nosotros como una editorial. No sé si todos tienen el número, igual lo pueden obtener, pero bueno que lo tuvieran después de que yo termine hablando para que sepan de qué se les está hablando. Es un número interesante porque lo que yo llevo en Bolívar, pues es hace unos 3 años, unos 4 años casi. Es el número para el que más, es el número en el que más artículos nos han llegado. Tenemos 55, 56 artículos, solo 15 artículos nacionales y el resto internacionales. De por sí pues unos digamos de una regularidades distintas, pero entonces fue grato y no grato revisar tantos artículos, pero lo importante es que pues, la revista haya tenido cierta difusión internacional y que pues tantas personas se hayan visto interesados en este tema, ¿no? Digamos que los temas nosotros los decidimos eventualmente respecto a ciertas coyunturas que se presenten en determinados momentos en los que estamos tratando de definir qué es lo que se va a hacer con la revista. Y para esta ocasión estábamos en un congreso de jóvenes investigadores que realizó la revista y algunos estudiantes de los departamentos de historia de Bogotá, de los Andes, de la Javeriana, de la Autónoma, Rosario, pero también los otros. Y en este congreso, donde eran alumnos, contamos con la participación de compañeros de otras ciudades, pues nos manifestaron el interés de poder tener un número en el cual participar con
con artículos y historia de sus, digamos, de sus localidades, de sus propias regiones. Y también por la sugerencia de algunos compañeros que no les gusta que los nombren, pues también tomamos la decisión de realizar este número. Yo le agradezco a mis compañeros también por su empeño y por haber logrado lanzar el número que llevamos tanto tiempo intentando. Es muy importante, pues, porque yo estoy a puertas de dejar la revista y creo que por fin otra vez se ha consolidado un nuevo grupo que, sin saber si va a dar unos resultados, pues por lo menos tiene un número de personas considerable para continuar con el trabajo, que ha sido uno de los problemas más grandes que ha tenido la revista, ¿no? Y es que no tenemos una continuidad en cuanto a los integrantes de la revista porque se gradúan los que ya estaban haciendo parte del comité editorial o de alguno de los comités que tenemos en la revista. Entonces, eventualmente los invitamos a que se hagan partícipes del proceso. Creo que es un espacio muy importante para la difusión del conocimiento histórico. Creo que es un espacio muy importante para el pregrado, evidentemente, porque publica los trabajos de pregrado y cuando se gradúen se darán cuenta que siendo historiadores o haciendo parte de alguna de las carreras de ciencias humanas, pues es bien difícil llegar a publicar y una de las cosas importantes para este tipo de académicos es tener alguna publicación. Y creo que Goliatos es una puerta para esto, ¿no? Pues no tengo nada más que decir, la verdad. Les agradezco de nuevo. La revista es corta, pero tiene unos artículos muy importantes de uno de los autores y una persona que va a hablar sobre la revista, que ya ha publicado varias veces en la revista y digamos ya hace parte del cuerpo docente de la universidad. Entonces, pues muchas gracias y estén muy bien. Agradecemos las palabras del director de la revista, ya que este realmente es un ámbito que abre oportunidades a los estudiantes de pregrado de todas las ciencias humanas para que puedan publicar sus investigaciones. Como tercer punto de la agenda tenemos la presentación por parte del profesor Sergio de su artículo titulado Música para amores, desamores, guerras y fiestas, historiador en la Negra. Él es antropólogo de aquí del pregrado de la universidad, también es maestro en historia, también de aquí mismo, y está actualmente profesor del departamento de antropología. Decíamoslo con un fuerte aplauso para que él pueda dar su. Bueno, muy buenas tardes o noches a todos, a todas. Pues les agradezco de manera muy especial al comité de la revista por la deferencia que han tenido en invitarme a compartir, a presentar parte del libro, en particular hablar del artículo mío que aparece en la revista, pero que hiciese algunos comentarios en general sobre el libro, y eso pues podría empezar y luego, sin finalizar, hablando del libro en concreto. Y la verdad es que es especial porque, digamos, mi propia experiencia y mi propia vida académica reciente ha estado, de cierto modo, cercana a Goliatos. No cercano desde el punto de vista editorial, pero sí desde el agradecimiento por lo que representa como un escenario bien importante de visualización. Carlos ahorita decía algo bien importante, y es que no siempre es fácil este asunto de las publicaciones, y aun cuando muchos lo critican, y particularmente en el mundo académico de Occidente, de que necesariamente sea el ámbito de las publicaciones científicas, muchas veces en inglés, el que nos mide a nosotros en nuestra calidad académica, pues desafortunadamente es, o afortunadamente, no sé desde cómo lo
quería ver cada uno, es una realidad que debemos enfrentar porque muchas veces sí trae consigo toda una serie de satisfacciones. De allí que, pues, Goliathos a mí en lo personal me ha brindado como esta oportunidad de presentar muchos de mis trabajos aquí, cosas que inicialmente parecen ser investigaciones muy localizadas y muchos han tenido la experiencia que hacen un trabajo muy dedicado para la clase, pero a veces no trasciende más allá de eso. Y de ahí que es importante pues, celebrar el esfuerzo que hace Goliathos en últimas por permitir esa plataforma de visualización a los estudiantes. Además es sorprendente y muy admirable pues encontrar con ese tipo de cifras como de 50 artículos que se reciben, no solamente de estudiantes de Colombia, sino muy bien de la revista. Además, pienso que Goliathos, a pesar de los reveses que han tenido y algunos otros vaivenes con las publicaciones de algunos números, en cierto modo se representa una pauta muy grande no solamente dentro del ámbito de los estudiantes de historia, sino de las mismas revistas estudiantiles dentro de la universidad. No conozco a profundidad ese campo de revistas, pero de lejos muy pocas revistas estudiantiles han llegado a las proporciones a las que ha llegado Goliathos, algo así como un número 16 es algo de celebrar, es algo de reconocer de manera muy grata. En antropología, por ejemplo, estamos hasta ahora tratando de empezar un proyecto de revista estudiantil y realmente pues quienes están detrás de esto se han dado cuenta que no es un asunto pues, del todo fácil. Y sea como sea, pues el tener un trabajo publicado allí es de todas formas un reconocimiento a la labor que se ha venido gestando. Hace un par de años, en el número creo de 2010, se publicó un texto mío sobre pues, la música de la independencia, el que viene acá es sobre la guaneña, este bambuco emblemático pues, de Nariño. Y esto ha sido, digamos, ha traído pues, de por sí una serie de satisfacciones. Ahorita, luego de terminar la maestría en historia, pues se dio la oportunidad para una beca de doctorado y entonces la carta de presentación que uno muchas veces tiene es lo que ha escrito, lo que ha publicado y es de esa manera donde pues estos textos que han estado Goliathos y la misma edición de Goliathos pues ha podido enviarse aquí como ese ejemplo y entonces está yo agradezco la oportunidad. Incluso de la manera que se está allí también en el proceso editorial para una revista en Estados Unidos, pero pues con el crédito que primero se hizo en Goliathos. Bueno, el tema de este número es de historia regional. Digamos que en términos historiográficos, si acá ustedes lo tienen pues de primera mano por su propia formación, supongo que la mayoría son del departamento de historia. Aquí, si alguien no es del departamento de historia. Bueno, la historia regional en primera instancia, pensándolo historiográficamente, representa de por sí ya un rompimiento con este paradigma grande, positivista, historicista, pero sobre todo muy fundante de la historia como disciplina académica alrededor de las historias nacionales. No voy a repetir algo que ustedes han escuchado mucho tiempo en las clases, pero lo que me parece interesante notar es que con el mismo rompimiento de las historias nacionales se rompe un poco con esta tendencia homogeneizante que venían con estas historias nacionales, esta idea de pensar la identidad, las identidades incluso locales y regionales como unívocas y como que se puede interpretar solamente desde el prisma de la identidad nacional, que como ustedes saben muchas veces siempre cobra el matiz de una identidad arbitraria, abstracta, excluyente en cuanto a los símbolos culturales que convoca, etc. De ahí que el pensar la historia regional desde el ámbito de la reivindicación de la historia local, pues de por sí ya rompe esa idea homogeneizante y vincula no solamente para la historia, sino para las mismas representaciones de identidad de la sociedad. Es un proceso muy importante de representación, que es digamos, no solamente de celebrar, sino de seguir creciendo y seguir trabajando. Por así mismo, digamos, la historia regional es, y aunque muchos no pues, se resistan a verlo de esa manera, un ejercicio de también, no solamente de pensarse la historia del micro, sino también de muchas veces avalar ese matrimonio entre antropología e historia, del cual muchos a veces son, repito, reticentes. Y otra vez desde mi propia vida académica ha estado
siempre como en este límite y en este campo lineal entre la antropología y la historia. Pero soy antropólogo, hice la maestría en historia y fue una exploración completa. Hay un trabajo muy curioso, si alguno lo quisiera ver, un antropólogo llamado Bernard Cohn, que escribió un texto que se llama Un antropólogo en medio de historiadores y otros ensayos. Entonces, básicamente, él, siendo antropólogo, va a trabajar un montón de tiempo en un departamento de historia como profesor, pues primero como estudiante, y asume toda su experiencia desde la extrañeza etnográfica de un antropólogo que va al campo y está con una comunidad indígena y entonces ve prácticas diferentes a la suya, y de esa forma pues él hace un texto muy ameno, muy divertido, pero al mismo tiempo muy revelador de cómo se conforman no solo comunidades académicas, sino toda una serie de prácticas y de hábitos sobre el ser antropólogo o sobre el ser historiador, todos los rituales que hay detrás de una y otra profesión, todas las prácticas asociadas, que en medio de claves etnográficas pues está asociado a modos de vestir, a la ritualización de las clases, la misma ritualización del oficio, la ritualización del método, de las posturas, de los intercambios disciplinares, etc. Y tengo la oportunidad además de dar un curso de antropología histórica en el departamento de antropología, en el cual hemos contado con la fortuna de tener algunos estudiantes del departamento de historia que van allí, y nos parece que se la abren incluso dentro del programa grueso de historia, y se han generado debates muy interesantes a partir de esto. Y sobre todo, volviendo al tema de la historia regional, constatar de que así muchas veces no se reconozca ese matrimonio, se sea reticente a esa integración disciplinar a ambas disciplinas, un ejercicio como el de la historia regional indudablemente invita y con la misma relación de la escala hacia lo local y lo regional, invita a dotar de un cierto sabor etnográfico a las investigaciones históricas. Yo creo que hay algo que rescatar mucho, y en lo cual los artículos que vienen en este número pues brindan mucho de sí, sin que en ningún momento se presenten así como trabajos de antropología histórica y que involucren teoría etnográfica ni nada de eso. Pero indudablemente la historia local implica y exige de por sí, y consciente o inconscientemente o implícitamente citar mucho de ese sabor etnográfico que tanto involucra personajes locales, costumbres muy focalizadas, sabores, colores y toda esta serie de texturas del trabajo de campo que están presentes. Es más, muchos de los trabajos de historia local y de historia regional, pues no solamente que aparecen aquí, sino de celebrar de residentes también están bien amparados de un trabajo etnográfico suficientemente contundente. Y por último, en ese aspecto de la historia regional, pues pienso que el trabajo de Goliardos y la misma historia regional es una oportunidad de visualizar aquello que solamente conocemos de su escenario. Hay un artículo demasiado interesante acá, recomendado, que habla del pueblo de la, ya se llama el pueblo del progreso en México, pero inicialmente del progreso de la venta, y es como ingresar a una realidad muy diferente. Y uno tiene, al mirar este artículo, una doble sensación tanto de extrañamiento como de familiaridad. En el artículo básicamente nos cuenta cómo en este cambio de cintura del siglo XIX al XX, un pequeño, digamos nosotros en nuestros términos, caserío de pronto, un lugar muy localizado, empieza a convertirse en un referente local cada vez más importante, empieza a tener un crecimiento demográfico y económico muy fuerte, más bien pujante, de la mano con su consolidación como centro mercantil por un lado, ¿sí? Pero digamos desde lo artesanal hacia una cosa cada vez más formalizada, pero también como punto de encuentro de una serie de viajeros, de misioneros, como punto de llegada de los trenes, y empieza a crecer como un referente, como un pueblo local. Y quiero decir que hay una sensación simultánea allí de extrañeza, pero también de familiaridad, porque uno ve que es un proceso de crecimiento local, tanto historia regional, muy afín, muy similar, muy cercano a las historias que se conocen del crecimiento de muchos pueblos y localidades a lo largo de Latinoamérica, sobre todo si lo comparamos con casos concretos muy bien documentados en Colombia. Pero también hay toda una sensación de extrañamiento, porque es una digamos de estos referentes muy localizados, muy desconocidos, y
que indudablemente la historia regional hace muy bien en rescatar y a su vez Golernos hace muy bien en visualizar a través de la revista. Pero trayéndolo a la realidad, uno puede decir que como el caso de ese pueblo de La Venta, en el que es muy interesante, por ejemplo, ver esta dinámica de cómo un pueblo aparentemente olvidado empieza a crecer en virtud de la inserción que tienen y de las relaciones que establece con un centro, como el caso de México DF, en virtud de que allí llega, por ejemplo, algo bien curioso que nos menciona allí, del ferrocarril del desagüe, una estrategia para transportar las aguas negras que venían de la capital y llevarlas a otras municipalidades, o cómo se convierte esto en cierto enclave a través de una hidroeléctrica que se construye, y entonces empieza a entrar de una manera accidentada hacia la modernidad, y en esa entrada accidentada a la modernidad el mismo pueblo crece y empieza a hacerse mucho más visible, no solamente dentro de la dinámica nacional, sino dentro de la misma entrada accidentada de México a la modernidad, una entrada accidentada que guarda un parangón muy serio con lo que es el caso de muchos pueblos latinoamericanos y particularmente colombianos. Pero esto que conocemos de soslayo y solamente de manera muy superficial, muchas de las historias regionales, pues también está muy relacionado con las mismas historias locales que solo conocemos de pasada en muchos pueblos y lugares en Colombia que meramente se han estudiado, porque tenemos el problema muchas veces de seguir estudiando los mismos pueblos, los mismos lugares, los mismos referentes, y hay un montón de historias allí para ser rescatadas desde esta interacción, como venimos diciendo, del trabajo mancomunado entre etnografía e historia, que creo que está en el centro de la historia comunal. En cuanto de la historia regional, en la revista nos presenta también un par de trabajos relacionados con esta historia regional. Uno tiene que ver con un balance historiográfico sobre la historia la historia de Barranquilla, pero puntualmente los orígenes y las primeras pesquisas historiográficas sobre la historia en Barranquilla de algunos pioneros historiadores y aficionados desde el siglo XIX, que constituye así un recuento bien interesante de qué era Barranquilla, pero sobre todo cómo se pensó y cómo se construyó Barranquilla historiográficamente. Y aquí quiero hacer un paralelo con algo de mi propia cosecha académica, y es que el autor presenta algo muy curioso para el caso de Barranquilla, y dice que Barranquilla funciona al mismo tiempo como un modelo, en cierto modo como un modelo de lo que es un cierto pueblo prototípico latinoamericano de la época, si se quiere, o sudamericano mejor, pero después que Barranquilla, desde el punto de vista de los historiadores y los investigadores de historia de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Barranquilla se presentaba frente a un problema grande, era que estos historiadores tenían frente a Barranquilla cierta sensación de carencia de un pasado histórico. Y bajo esa premisa de que era una ciudad en la que no había un referente histórico fuerte que celebrar o que recuperar, pues se hizo muy difícil empezar a construir un relato histórico sobre Barranquilla y asimismo el construir una tradición historiográfica sobre Barranquilla. Y el paralelo que quisiera hacer es mirar el caso que probablemente algunos conocen acá de Tunja y de la misma Bogotá, pero particularmente la Tunja por la misma época, final del siglo XIX. Se plantea desde el punto de vista, digamos, muy al contrario. Cuando Tunja quiere constituirse como una ciudad moderna a finales del XIX, esta es más bien desde la nostalgia de recuperar cierta gloria del pasado colonial, que era punta de lanza de la administración, etc., pero que ya para ese momento, a finales del siglo XIX, ya era una imagen pasada, lacónica, que estaba tratando de recuperar. Entonces, ¿cómo entre la misma construcción moderna de dos ciudades tenemos, por un lado, una que se piensa ahí desde un sentido de carencia de pasado y de glorias históricas por recuperar, pero por otro lado, otra, como es el caso de Tunja, que más bien piensa su modernidad es de la misma recuperación de la gloria del pasado histórico. El otro caso interesante es el de Río Sucio, que no es un artículo como tal sobre Río Sucio, es un libro de García, más bien una reciente, sobre un trabajo sobre Río Sucio de
es la reseña del trabajo de Apple, donde básicamente pues, se constata esta esencia cómo se entrecruzan los referentes del territorio con otra serie de categorías relacionadas, por ejemplo, como con la racialidad, la etnicidad, etc. Viene por el trabajo sobre la, pues, el auge de la creencia del Imperio Otomano, que creo que lo va a comentar más en detalle, pero solamente al respecto quisiera como rescatar lo interesante de traer este tipo de temáticas aparentemente no solamente perteneciente a otros ámbitos no tan nacionales. Muchas veces creo que nuestras revistas adolecen de cierto hermetismo solamente en los temas nacionales y vale la pena mirar esas otras realidades, porque esas otras realidades nos miran mucho. En un curso que dicto para el primer semestre de Fundamentos de las Ciencias Sociales miramos, por ejemplo, cómo el abanico, dentro del abanico de posibilidades de disciplinas y carreras y esto, hay algunos campos de saber que son muy ajenos a nuestra realidad en programas de pregrado, como el programa de estudios orientales. Con dificultad se consigue un pregrado, un posgrado en eso, mucho menos un pregrado. Pero si uno mira la diferencia desde la otra orilla, ve por ejemplo cómo Estados Unidos, o particularmente China, tienen centros gigantescos de estudios, de centros de estudios latinoamericanos, muchas veces con 120 y más profesores de planta. Entonces, como muchas veces dentro del mismo esquema de académico de nuestras universidades legitimamos cierta colonización del saber. Y hay un trabajo que, aunque está como tema libre allí, creo que hubiese valido la pena incluirlo dentro del dossier de historia regional, que es particularmente el de la influencia del maoísmo temprano en Colombia, porque sí muestra una región muy localizada, es allí en el sur del Tolima, y que pues, no tiene que ser tan tema libre. Y que a la vez que combate esa idea de que la entrada de las ideologías maoístas son hacia finales de los 60, comprueba más bien el hecho de que estas dos revoluciones grandes a nivel internacional van a tener un eco en Colombia de manera más bien temprana, tanto la del 17 en Rusia como la del 91 en China. Pero eso ya podrán hacerlo. Quiero cerrar pues haciendo un par de comentarios rápidos sobre mi propio artículo que está aquí en Goliardos. Se llama Historia doble de la guaneña porque está pensado como Orlando Farsborda escribió alguna vez la historia doble de la costa. Por un lado usted tiene una página donde vienen todos estos relatos anecdóticos, bien incluyentes en cuanto a la tradición, y por otro viene un relato más crítico, más teórico, sociológico, etc. Entonces yo me encontré al mirar el caso de la guaneña del Bambuco con una disyuntiva bien interesante y sobre todo con un conflicto de intereses entre los historiadores y los académicos y los otros que eran, digamos, mucho más proclives a la celebración de la tradición. Hablé con algún psicólogo en algún momento muy reconocido, le planteé mi proyecto de interés en escribir algo sobre la historia de la guaneña y su respuesta fue: de la guaneña no se escribe más de un párrafo. Y es que de hecho en su propio trabajo psicológico sobre la guaneña no había escrito más que un párrafo que se resumía a decir pues, que fue grabado en tal lado entre los 40 y 50 del siglo XX y ya, y para de contar. Y junto a él pues, hay un montón de gente que simplemente pues, echa en saco roto pues, todo este legado de la tradición oral que le da a este Bambuco 200 y hasta más años de historia. Entonces estamos en un problema frente a lo que podría ser la veracidad histórica, hablando desde los documentos, desde los vestigios, desde las fuentes, y otro desde la forma en que, aún a pesar de cierta suerte de invención histórica, se trata de una suerte de un ejercicio de invención histórica que está sustentando todo un arsenal y un dispositivo muy fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con la identidad del pueblo, ya que la guaneña probablemente termina convirtiéndose en un referente muy importante de la identidad nariñense y en cierta medida también de los discursos de identidad nacional, no a nivel pues, de otras músicas también igualmente consideradas nacionales, pero sí muy importante. Lo que hago básicamente entonces es rastrear y darle cierto crédito a la tradición oral para construir un relato de más de 200 años, pero después para cuestionarlo, pero también cuestionar nuestra propia disciplina, que muchas veces se queda corta a la hora de valorar y de asumir, digamos, con cierto criterio estas tradiciones orales que terminan sustentando pues, referentes de unidad muy grandes y muy fuertes. Y vamos a presentar algunos ejemplos de audio sobre la guaneña, pero creo que ya no tenemos tiempo para eso.
Sí, los que me escuchan la manera como para dejar de hablar. Sobre todo para contrastar para minutos de cuando uno mira la historia legendaria de la Guarena, que en últimas parece que se la terminó inventando fue un periodista hace no más de 50 años, no ve que la cosa la llevan hasta el siglo XVIII. Incluso la Guarena termina apareciendo en las batallas de independencia. Probablemente ustedes han escuchado todos estos relatos de la música del Libertador, de las canciones donde se pone la Guarena y empieza a insertarse entre el mismo relato de la historia nacional como un referente importante. Pero no solamente encuentro allí que es una historia muy larga, sino que también empieza a surgir cierto conflicto porque la tradición oral termina a su vez ella misma siendo hermética frente a eso. Entonces solo quiero cerrar con estos 3 ejemplos. Esta es, para que no lo conocen, la guareña, en una de sus versiones más tradicionales, la lengua de lo que más suena. Sus características musicales son varias, mucho más cercanas a la música andina, si quieren, son de Colombia, incluso la región de Perú, de Bolivia, que a los bambucos propiamente dicho del centro del país. Eso en cuanto a la versión tradicional, y desde ese punto de vista, pues es un referente fundamental y muy fuerte dentro de la historia local, dentro de los procesos de identidad muy localizada en la línea, no tanto nacional. Y sin embargo, esta versión acá fue la versión que en el 2007 hizo la Orquesta Filarmónica de Bogotá y con la cual se ganó un Grammy, digamos, como exaltando, digamos, a nivel de discurso de nacionalismo musical, más que nacionalismo musical, de identidad nacional en la música, ciertos íconos regionales, entre ellos la guarena. Y entonces va a ser de esta versión que respeta, de cierto modo, y ahí está la contundencia de su símbolo, que a pesar de que está con el ropaje de la orquesta sinfónica, respeta mucho de la puesta en escena desde un punto de vista de performance y de la voz. Ahí necesitamos esta dicotomía entre lo regional y lo nacional. Y cierro con un ejemplo de un propio músico pastuso, Eddie Martínez, seguro se lo conocen, jazzero muy famoso, que hizo una versión Latin Jazz con mucho cha-cha-cha de la guarena, muy celebrada por mucha gente. Esto ya, digamos, si lo del Grammy de la Orquesta Filarmónica le dio cierto rumbo internacional, esto seguramente catapultó mucho más la guarena en términos internacionales, pero asimismo esto generó, digamos, un conflicto muy grande sobre todo para la gente que piensa todo muy anclado del folclore, particularmente toda la experiencia de casi el rostro mudado y falta un poco para romper estos vestidos, pues una de estas señoras agarró la revista colombiana ofendida por lo que Eddie Martínez había hecho con la versión tradicional de la guarena. En el artículo habla de estas tres versiones.
tema. No solamente qué tanto aceptamos esto en términos de identidad, porque a veces el problema no solamente está si esta sigue siendo la pandemia temática, sino que incluso puede estar dentro de los cánones de los famosos regímenes de colonialidad de los que tanto hablamos y existimos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Sergio Espina por su intervención. Ahora vamos a escuchar las palabras de Luis de la Peña. Él es graduado del pregrado en Historia de la Universidad Nacional y su artículo se titula Una aproximación a la cuestión oriental. Buenas noches a todos. Pues para mí es un honor y una gran alegría estar aquí pues en el lanzamiento de la revista Goliath número 16 y de celebrar también los 20 años de la revista. Agradezco pues la presencia de antiguos miembros del comité editorial, los que compartimos alguna vez esta experiencia. Durante muchos años y la sacamos un poco del coma en que se encontraba. Me alegra también pues, la presencia de otros, digamos, no miembros particulares del departamento que se interesan también pues, por este tipo de publicaciones. Os agradezco al profesor Sergio por esas palabras que da sobre la trayectoria de la nueva revista y la importancia de que la revista haya tenido ya 16 números, que no es fácil pues, hacer una publicación estudiantil, por lo que ya exponía Carlos anteriormente de el problema del relevo generacional, pues, que ha sido, digamos, el cargo con el que la revista siempre ha contado. Y también pues, me agrada ver pues, cómo la revista intenta solucionar ese tipo de inconvenientes con nuevos integrantes y también con la presencia pues, de estudiantes del pregrado de sus semestres, de sus primeros semestres. Cuando yo mandé el artículo completo es una aproximación a la cuestión oriental, el Imperio Otomano y las potencias europeas, 774-1923. En estos 250 años que resumo un poco en mi artículo, quería mostrar cuando pasé a la convocatoria pues un problema bastante coyuntural en el momento, ¿no? Y que eran las primaveras árabes. Han pasado pues ya año y medio después de eso y hemos visto pues en las noticias cómo ha sido el devenir histórico de ese mismo problema. Incluso de cómo ese problema, digamos, de esa sublevación, de esa indignación de los pueblos de Oriente Medio llegó a la misma Turquía con los disturbios de la Plaza Taksim el año pasado. A mí me parecía tremendamente importante, inclusive tremendamente importante que dentro de la formación de los historiadores, pues aunque es muy importante y obviamente que es prácticamente obvio que la mayoría de los esfuerzos deben dedicarse a la historiografía nacional, es necesario tener pues en la medida de lo posible el contexto histórico más amplio que se pueda, sobre todo en cuanto al espacio. Los historiadores pues, mueven muy fácilmente en la dimensión temporal, pero la dimensión espacial a veces tienen ciertos tipos de problemas y es necesario y pues era como mi intención con este artículo dar a conocer una experiencia
muy particular y en medio de todo bastante cercana a la nuestra. Turquía y Colombia son países bastante parecidos. Ambos ocupan una posición geográfica muy importante en términos estratégicos, la unión de continentes, la unión de océanos, bueno, de mares en el caso turco. Hay muchas ciudades en las zonas bajas, en las costas, pero la capital está 1000 kilómetros adentro, pues en el caso colombiano es Bogotá y en el caso turco es Ankara. Y esas regiones, por ese mismo problema, digamos, geográfico, han pedido, digamos, una construcción de la misma nación de una manera eficiente. Y esto se empieza a ver también, pues obviamente no podemos comparar en términos cronológicos y de tiempo la experiencia turca con la experiencia colombiana. Los turcos salieron de Asia Central hace aproximadamente 1000 años y llegaron a la península romana siglo XII, XIII más o menos. Lo que yo comento en este artículo es el resultado del seminario sobre la cuestión colonial que usted da el profesor Eduardo Bonilla, y también pues, buscar una aproximación a una experiencia colonial de la cual nosotros no somos tan familiares. Conocemos pues, obviamente la experiencia colonial americana y las experiencias europeas hacia el continente americano, pero desconocemos un poco lo que pasa de Atenas hacia allá. Entonces, pues, en esta cuestión oriental, que era, digamos, la manera diplomática en la que los gobiernos europeos, sobre todo las monarquías absolutistas, se referían al Imperio Romano, inicio mi ensayo con una frase del ensayo Nicolás I de Rusia, que dice en 1853 que el Imperio Romano es el hombre enfermo de Europa. Y para 1853 el Imperio Otomano efectivamente era el hombre enfermo de Europa. Después de que el Imperio Otomano, con la caída de Constantinopla en 453, asustó a la todavía naciente, bueno, su segunda etapa, civilización occidental, y empezó el miedo al turco. El malo siempre era el turco, hay una construcción, un enemigo, otro que va a ser el turco. Deja de ser el sarraceno, que eran las cruzadas para convertirse en el turco, y el pavor, primero, era bien infundado, y segundo, era tremendo. Los turcos estuvieron muchas veces a punto de acabar y seguir, pues, con su larga lucha hacia el occidente. La caída de Constantinopla va a ser pues un hecho coyuntural en la historia de la humanidad, porque el dique iluminado que ya Álvaro de Rueda, que era Constantinopla, ese dique que paró todas las invasiones orientales de los jinetes de las estepas, mientras se consolidaban los reinos europeos en la Edad Media, va a caer finalmente en 1453. Las murallas que habían resistido casi 1500 años ahora se estaban derrumbando gracias al poder de los cañones turcos. Y eso va a causar físico pavor del imaginario europeo, digamos, occidental, y va a llegar pues también a estas tierras. Entonces, es curioso ver como de 1453, que aún no es el esplendor del Imperio Otomano, sino que va a ser un siglo después consolidar el magnífico como sultán, cuando atacan la isla de Malta, cuando pues, va a ser el pacto de 1571, que va a ser la gran lucha entre la iglesia, pero la iglesia católica, contra el turco, el otomano, un choque pues, de dos culturas, de dos maneras de ver bastante diversas. Y ahí también es importante ver la manera en que se entiende el acontecimiento histórico desde Occidente y desde Oriente, y cómo, digamos, el historiador en su formación debe buscar la manera de tener la capacidad de entender esas dos maneras. Después del Lepanto va a ser la victoria que le va a dar peso histórico a la reforma. Su
ustedes miran los nombres de las embarcaciones españolas antes del Lepanto, tenían nombres, por decirlo de alguna manera, laicos. Los barcos con los que venían, bueno, era la Juana, la Pinta, la Niña, y solo había un barco que era la Santa María. Pero después del Lepanto, toda la Armada Española va a cambiar sus nombres a santos que en su debido momento se encomendaron en esa batalla. Por eso Trafalgar ahora ya es de la Santísima Trinidad, San Juan Nepomuceno y otros nombres pues, religiosos en las embarcaciones. Ese fue un triunfo de la cristiandad, pero hay que tener en cuenta que es la cristiandad católica, porque por ejemplo los holandeses estaban aliados con los otomanos. El enemigo, el primer enemigo, que es mi amigo. Y los holandeses y los otomanos les querían hacer la encerrona en el Mediterráneo a los españoles, pero en el Lepanto, pues eso se va un poco atrás. Era el énfasis y era el clímax del poderío otomano cuando conquistan el imperio mameluco en Egipto, llegan hasta el Golfo Pérsico, pasan de sus fronteras también en el Mar Negro y empiezan su escalada paulatina después de la conquista de los Balcanes hacia pues más adentro hacia Europa Central. Esto por tierra, pero por mar, que no era principalmente el fuerte del otomano. Los otomanos van a decir que después del Lepanto es como si hubieran tenido una barba muy larga y se la fueron a quitar. La barba, lo que saben. Y los archivos otomanos dicen que lo que se perdió en Lepanto se recuperó con la siguiente. Entonces, esa era la misma capacidad que tenía el imperio para regenerarse, y ese va a ser el imperio en 1683 que va a estar a las puertas de Viena azotándola y que casi se convierte en una segunda Constantinopla, sino que pues por intervenciones que en su momento se consideraron divinas, otra vez la cristiandad y con ella toda la civilización occidental se salvaba a las puertas de Viena. Desde 1683 y ya en el siglo XVIII el Imperio Otomano empieza a decaer. Empieza a decaer porque sus instituciones que le habían dado un éxito tan fuerte, en especial los genízaros, o sea, ese cuerpo de élite del ejército otomano, de cristianos esclavos, que habían pues todo un componente aparte dentro de la misma sociedad, van a convertirse en el cáncer del imperio. Y la manera de acabar con ese cáncer va a ser tremendamente de raíz, que está comentado en el artículo, y es el aniquilamiento total de todos los genízaros del imperio. Al aniquilar a su fuerza de élite, a esos soldados que asustaban a todas las monarquías europeas, pues el Imperio Otomano empieza a decaer un poco. Y el Imperio Otomano, de 1774, que es más o menos este episodio, el Dale Devri, se denomina en turco, la sublime puerta, que es, digamos, el término con el que se refieren generalmente los documentos diplomáticos al Imperio Otomano, por la puerta del Palacio de Topkapı en Estambul, pues la antigua capital imperial. El Imperio Otomano empieza a decaer y tiene la fuerza de antes. Los sultanes ya no son los grandes gobernantes como fue el Conquistador, Solimán el Magnífico, pero la dinastía pues, continúa siendo la misma, la dinastía de los Magníficos. Los imperios europeos, por el contrario, empiezan a crecer, y al intentar crecer, empiezan a mirar su frontera oriental, específicamente Rusia. Y Rusia va a empezar a bajar hacia la Campania y hacia el Mar Negro a intentar mirar cómo se reparte el Imperio Otomano. Digamos que va a ser un primer ejemplo de lo que van a hacer durante la Segunda Guerra Mundial, está dividido con la repartición de Polonia, un reino que fue tremendamente rico, poderoso, pero que entró en decadencia y al final terminó repartido entre los que antes se consideraban sus amigos, pero después van a ser sus enemigos. Entonces, el Imperio Otomano empieza a enfermar, empieza a convertirse en el hombre enfermo de Europa. Y los únicos que le van a brindar la mano, por ejemplo, son los alemanes, específicamente Bismarck, durante la reunificación alemana. Y ellos van a firmar pactos de acuerdo que, por ejemplo, se van a
revitalizar durante la Primera Guerra Mundial, y por eso Turquía apoya a las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, y eso va a causar después la independencia del mismo país. Ahora, en ese tránsito de la segunda mitad del siglo XIX, las potencias que se independizan, pues, los territorios americanos, las potencias europeas empiezan con el colonialismo en Asia. Y entre ese colonialismo en Asia empiezan a quitarle partes al Imperio Otomano, que finalmente muere en 1917. Hay que tener en cuenta que entre ingleses, alemanes y pues, particularmente británicos se repartieron el Imperio Otomano pues, a placer, dejando, digamos, como hinterland a Anatolia para los turcos, pero el resto sí se lo repartieron entre ellos. Obviamente, aceleraron ese proceso cuando se descubrió petróleo en la zona, a principios pues, del siglo XX. Y eso es un tema bastante particular por lo que ha pasado, por ejemplo, en Siria. Siria, Líbano, Jordania, esas divisiones que si ustedes lo miran en un mapa son perfectamente rectilíneas, son causadas por la repartición del Imperio Otomano. Y esa repartición del Imperio Otomano es lo que se denomina como cuestión oriental. Se reunían pues, la reina Victoria, Otto von Bismarck, Napoleón III pues, en su momento, y después los representantes pues, de la República Francesa, a ver cómo se iba a solucionar el problema de la puerta de atrás, o sea, del Imperio Otomano. Cómo lo iban a solucionar, cómo lo iban a arreglar, y hay una cuestión bastante importante que se da aquí. Por ejemplo, en 1862 se crea el Canal de Suez, pues que va a estar en el control británico durante mucho tiempo, y además que controlar una paranoia británica para que el resto de potencias no llegaran a India. Entonces, por eso el Imperio Británico va a ser el que esté más participativo en ese reparto. Y el único que va a salir en su defensa, digamos, que va a ser Alemania. Y eso también explica un poco que, por ejemplo, la población alemana, la población turca inmigrante en Alemania en la actualidad, por esos mismos lazos que hay, digamos, entre las naciones. Porque Alemania le tendió la mano en su momento al Imperio Otomano, y después Turquía le va a salvar un poco el pellejo por el frente oriental a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Después de todo esto llega la Guerra de Independencia turca, y en 1923 se establece la República de Turquía con Mustafa Kemal como líder. La figura de Mustafa Kemal es bastante importante porque es prácticamente una divinidad histórica en el país. ¿Por qué? Porque revitalizó un país que estaba humillado después de la derrota y pues del fin del imperio en 1917 y la derrota en la Primera Guerra Mundial, que alcanzó a conquistar y que alcanzó a tener territorios en 3 continentes, ser uno de los imperios más poderosos de la historia, y de repente quedar reducido a cenizas. Mustafa Kemal reagrupa todos los turcos, los ubica pues en Anatolia, y empieza a modernizar el país. Y su presencia histórica, administrativa, política es muy fuerte hoy en día. Y eso, digamos, que es uno de los causantes de que Turquía no se sepa si es de Europa o de Asia, es parte de la OTAN, pero si quiso ser parte de la Unión Europea y nunca la dejaron, porque los mismos preceptos de Mustafa Kemal, por ejemplo, cuando el ejército no permite que Turquía entre en la Unión Europea. Cuando se celebra la muerte de Mustafa Kemal en Turquía, para que tengan un poco la proporción de la importancia de esa figura histórica, en el minuto exacto en que él muere, más o menos como a las 2 de la tarde, todo el país para los carros, para los bancos, para las clases, y todo el mundo hace un minuto de silencio en todos los salones
de Turquía está el rostro de Mustafa Kemal. En todos los billetes de Turquía sale Mustafa Kemal. Entonces, pues, es algo bastante importante porque es de 1923. Es mucho, pues, se podría acercar, digamos, un siglo antes, o que ya hubiera terminado. Nosotros lo tuvimos en algún momento con Bolívar, casi toda la comunicación, monedas y billetes. Pero es algo muy actual y es el problema, porque Turquía siempre está, digamos, en el filo de la navaja desde ese momento de la cuestión política. En el filo de la navaja antes y como se convierte en un país laico, bueno, un país musulmán, un país armamentista, bueno, un país pacífico, un país que quiere acabar con su problema kurdo a las malas o a las buenas, si quiere ser europeo o quiere ser árabe. Tiene unas características pues bastante importantes y particulares que me parecía importante que se retomaran y digamos buscaran la curiosidad, cara un poco la curiosidad pues, de los que van a leer la revista, en especial pues, los estudiantes del pregrado, para que se interesen pues, por mirar otras dimensiones, otros espacios históricos y por qué no este espacio pues, de la historia cultural. Pues que aunque es distante geográficamente, es digamos muy cercano para los históricos que se han desarrollado. Gracias. Agradecemos la intervención de compañero Luis de la Peña. Es así que en este momento damos un tiro para conmemorar los 20 años de la revista, por lo que desde el nuevo comité editorial que está a cargo de la revista queremos darles un saludo a los compañeros que han pasado por la revista, que están allí presentados, allá Luis también. Gracias a ustedes es que este proyecto se ha reedificado. Es así que tenemos unas palabras de conmemoración de estos 20 años a cargo de la nueva compañera del grupo editorial, Viviana Díaz. Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como nuevo miembro, pues comprendo lo que nos acostumbró muchos de nuestros compañeros que ya estuvieron en este proceso sobre pues, la importancia de que se está celebrando hoy 20 años de la revista. En compañía de varios de mis compañeros que estamos iniciando este proceso, hicimos un texto basándonos pues, en otros que ya había realizado antes para pues, dar una mirada muy grande respecto como a los 20 años, o sea, a la celebración, a la conmemoración de los 20 años del esfuerzo que se ha hecho pues, por parte de todos los relevos generacionales. La revista Comercios fue fundada en el segundo semestre de 1993 paralelamente al reinicio del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, como producto de la iniciativa de algunos estudiantes del pregrado guiados por Mario Barbosa. La revista inició actividades en el marco de la primera semana de estudiantes de Historia de la Universidad Nacional, organizada por el Grupo de Trabajo Bolianos. Este evento logró su principal objetivo: dar un paso incipiente en la organización y convocatoria de eventos académicos y culturales. Se abrió, pues, un espacio que trascendía las aulas de clase y servía como plataforma de proyección de las inquietudes y preocupaciones de la comunidad académica. De esta manera nace el proyecto Bolianos, que emergía de dichos planteamientos, de la necesidad de conformar un grupo humano que preguntara, debatiera y cuestionara la investigación de la disciplina histórica. El nombre de la revista fue tomado de aquellos estudiantes representantes del espíritu laico, combativo y crítico que aparecieron en la Edad Media, producto del proceso de crecimiento demográfico, caracterizados como individuos urbanos opuestos a la jerarquía y al poder temporal de la Iglesia. Esta fue la línea editorial que la primera generación del grupo se planteó para el desarrollo del proyecto Bolianos. En la primera editorial se planteó que la intencionalidad de la revista era crear un espacio enfocado a ser el órgano de comunicación de los estudiantes de pregrado y de diálogo con la comunidad universitaria. La revista sería un documento que daría cuenta del desarrollo intelectual y las tendencias investigativas de los estudiantes.
El primer ejemplar de la revista Goliardo se presentó en diciembre de 1993 con el subtítulo Revista de Estudiantes de Historia de la Universidad Nacional. El formato contaba con una división en 5 secciones: Iniciando, Controversias, Historiando, Hoy y Literatos. En ella se percibía un interés amplio por distintas cuestiones referentes a la disciplina, el departamento de historia, la investigación, la preocupación por el presente y la difusión del conocimiento histórico. En la parte final, Literatos, se incluyeron algunos juegos. Para esta ocasión se tiraron 700 ejemplares con un valor de 1.000 pesos cada uno. En el ejemplar 3 no hubo temática central, pero apareció por primera vez la figura del comité editorial. El grupo de trabajo de Goliardo modernizaba la relación estudiante-universidad y hacía uso de realidad. En 1996 desaparecieron las secciones literarias de Historiando, la revista alcanzaba ya su 4 número. El número 5 sale solo hasta 1997, dando la apariencia del retorno a una revista de entrega anual. En la bandera se introduce un cambio importante. Se afirma que Goliardo es una publicación de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional, en la cual se incluyen no solo estudiantes de historia o docentes, sino investigadores en general. Por primera vez aparece la sección de reseñas y al final se crea una parte para nuestros foros. Con el lanzamiento del número 6 en 1997, empezaba a presentarse uno de los problemas que más ha afectado a la revista a lo largo de su existencia. Hasta esta fecha estuvieron en la revista Mario Barbosa y varios de los integrantes del comité editorial fundador. Con su graduación, sin embargo, la revista se vio afectada por la ausencia de un relevo generacional y de transmisión del conocimiento editorial a los nuevos estudiantes del departamento. Del número 7 nunca aparecieron copias, ya que su versión salió en CD como una forma de mejorar la relación entre la tecnología y la academia. Desde 1997 la continuidad se perdió. El siguiente número se publicó solo hasta el año 2001 con un nuevo comité editorial. Las secciones cambiaron enfoques, miradas paralelas y herramientas. Luego llegarían las secciones 9 y 10 correspondientes a los años 2002 y 2003. Estas secciones tuvieron, además de frecuentes colaboraciones de algunos profesores del departamento, traducciones y transcripciones, además de contribuciones de textos de autores como Joseph Fontana y Edward Said, la inclusión de trabajos realizados por estudiantes y profesores de otras universidades. El número 10, por su parte, tuvo un tema central bastante fuerte: la enseñanza de la historia. Luego de estas ediciones asistimos de nuevo vacío editorial de las publicaciones. La edición número 11 de la revista solo aparecería hasta 2006, nuevamente con un cambio de personal que introdujo algunos cambios en el formato editorial. En este número se trató de consolidar la unión con las líneas de investigación y grupos de trabajo del departamento. En general, la tendencia de los temas presentados en la revista hasta el momento había sido un ejercicio de investigación y reflexión acerca de temas en historia contemporánea, particularmente colombiana y enfocada en la historia social. 4 años tuvieron que pasar para que una nueva edición de la revista Goliardo saliera a la luz, ya por un nuevo grupo de estudiantes. A partir de la publicación de la revista número 12, se trató de mantener su frecuencia semestral. Con este nuevo equipo se introdujeron igualmente algunos cambios. Apareció por primera vez la figura del editor docente como muestra de la colaboración de la guía de los maestros del departamento de historia y se incluyeron créditos a la universidad. Sacrificando algo de la creatividad presente en las ediciones anteriores, Goliardo decidió establecer parámetros formales que pudieran ser transmitidos a los nuevos comités editoriales. El regreso de la publicación marcó un nuevo estilo sobre, distanciado de los colores fuertes, imágenes intervenidas e ilustraciones y caricaturas. Anunciaba así un nuevo periodo para la revista. Es posible evidenciar cómo la revista mantenía un enfoque crítico expresado algunas veces en sus editoriales y en otras en los artículos presentes en sus secciones. Esto no quiere decir, sin embargo, que Goliardo tenga una perspectiva ideologizada. Por el contrario, el pilar de neutralidad que establecieron los fundadores de la revista se mantiene en la actualidad. El número 14 fue publicado en el primer semestre de 2008. El tema central fue autodescendencia, seleccionado por las empresas de la Fundación de 2011 como área internacional de los afrodescendientes por la ONU. En este número el formato cambió. Se volvió más cuadrado, abandonó el estilo clásico del librillo y se incluyeron algunas secciones: tema central, tema libre y novedades. Con la participación de personas de otras instituciones se buscó igualmente consolidar un vínculo que promoviera el debate entre los distintos departamentos de historia.
Con este número se consolidó una nueva identidad que permanecería hasta presente. En el segundo semestre de 2011 se presentó el número 15 y por primera vez se publicaron 4 números consecutivos en esta línea. La temática central, formas de hacer la historia, estuvo inspirada en la visita realizada por el desaparecido profesor Julio Arosegui a la ciudad de Bogotá en el mes de abril de 2011, tras la invitación del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. En la editorial se usaba la vinculación de la revista a las redes sociales y la realización de un blog con el ánimo de ingresar en el mundo de la denominada Web 2.0. Como resultado se buscaron nuevas vías de comunicación entre los estudiantes haciendo uso de Facebook, Twitter, WordPress. La iniciativa tecnológica del uso del CD evolucionaba de forma increíble. Finalmente llegamos al número 16 que hoy lanzamos. En esta ocasión la revista tiene como tema central la historia regional y local. La selección de este tema en particular fue el resultado de un interés que percibimos en algunos compañeros de universidades ubicadas fuera de Bogotá, cuyas inquietudes se alineaban a este tipo de historia. A pesar de constantes interrupciones y rupturas, hoy con orgullo podemos celebrar los 20 años de la revista. El recorrido no ha sido fácil, pero nos ha enseñado a aprender de nuestros errores. En este momento, el nuevo comité editorial está conformado por miembros de los primeros semestres, con lo que buscamos un exitoso relevo generacional. La revista Goliathos quiso establecer un compromiso con el presente, libre de dogmatismo, sin vínculo específico con cualquier ideología que pusiera en entredicho su independencia. Creemos que este espíritu se mantiene todavía y que hoy nuestra publicación es una revista de pregrado hecha por estudiantes y para estudiantes. Agradecemos el apoyo de docentes, estudiantes en general, de todos los miembros del Departamento de Historia que a lo largo de estas 2 décadas nos han apoyado en el compromiso con la disciplina histórica, la sociedad, los estudiantes y la comunidad académica. Goliathos ha sido como un espacio de discusión, difusión crítica, autocrítica y de plataforma de impulso y experiencia para los futuros historiadores. Hoy, 26 de noviembre de 2013, reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad y especialmente con nuestros lectores para contribuir desde el campo académico a forjar un porvenir próspero en la difusión del conocimiento histórico. Muchas gracias. Agradecemos a Viviana por su intervención. Ahora vamos a abrir una sección que es de saludos a la revista por parte de grupos de trabajo y de investigación de estas universidades. Primero vamos a recibir a memoria y palabra a hablar Jessica González. Señores Comité Editorial Goliathos, participantes de la mesa, público asistente, agradezco la invitación a estas breves palabras para celebrar los 20 años de la revista Goliathos. Desde el Grupo Me Abrí Palabra nos hemos sentido orgullosos de compartir un espacio de discusión académica con el colectivo que ha aportado al desarrollo de la disciplina histórica desde la Universidad Nacional de Colombia. El recorrido que ha tenido Goliathos en el departamento ha permitido la evolución de un medio en el cual las diferentes generaciones de estudiantes se han visto acogidas y bien recibidas. Es de vital importancia de estos espacios que, como la revista Goliathos, se ha abierto para que se creen y generen debates en torno a los temas que preocupan a los estudiantes de hoy, es decir, tan propensos a la confrontación de ideas y saberes que lo que hacen es ayudar y contribuir poco a poco al conocimiento histórico. Cumpliendo fielmente como laboratorio activo de los estudiantes de pregrado, la revista ha sido un ejemplo de perseverancia, trabajo duro para nosotros, no limitándose a las actividades académicas, sino trascendiendo sus esfuerzos individuales hacia el compromiso grupal con la comunidad académica. 2 décadas han pasado y el número 16 números han sido elaborados e impresos. Impronta de orgullo y ejemplo a seguir para todos los grupos estudiantiles que ven en esta labor nuestra preparación para una futura vida investigativa. Goliathos han ido transformándose desde la base de los contextos
y situaciones a las que han tenido que dar lugar para los problemas que tienen en cierta medida la cabida en las páginas de la revista. En sí, las huellas que quienes han escrito esta publicación han dejado plasmada lo que constituye la visión de individuos que tienen en la mente el pasado y el presente. Ambos, tan vividos como en la mente del historiador, no podemos dejar de ver esta revista entonces, de los procesos que se han gestado en el seno del departamento, de la universidad y del país. Luego Nicolás cumple 5 años de recorrido, también enfrentándose al dilema generacional, pero esperando que nuestros integrantes continúen el proyecto para llegar a los prolíferos 20 años que, como Goliatos, ha motivado el trabajo duro, el esmero y la visión de las generaciones pasadas, esperando que estas conmemoraciones sean más que un punto de llegada, un punto de partida para seguir trabajando. Nuevamente, felicidades al director, al comité editorial, a los antiguos miembros presentes y a los autores de este nuevo número. Gracias. Muchísimas gracias por las intervenciones de la compañera Jessica González del grupo de Memoria y Palabra, ya que con ellos la revista Goliatos ha realizado un trabajo muy cercano, por ejemplo, el primer Congreso de Jóvenes Investigadores. Y ahora damos paso a las palabras de la compañera Camila López del grupo Teoría Histórica y Pensamiento Crítico. Buenas noches. Permítame saludar a los estudiantes y demás asistentes que se encuentran en este espacio. Saludar también de manera especial a los compañeros editores y colaboradores de la revista Goliatos. Además, felicitar la publicación número 16 de dicha revista. Mi intención aquí es señalar la importancia que esta publicación tiene para nosotros los estudiantes de pregrado. Creemos que más que una revista, Goliatos representa una oportunidad y una invitación para los jóvenes estudiantes de historia. Es una oportunidad porque constituye uno de los primeros espacios en que los jóvenes investigadores pueden experimentar los primeros trazos, las primeras puntadas de la actividad histórica profesional. Justamente por ello, Goliatos es también una invitación que nos llama a no perder el aliento. Nos llama a que sigamos creyendo en la labor de la investigación rigurosa en historia, del trabajo en archivo y en general del cultivo de la historia, y en general del cultivo de la cultura histórica. Hoy nos encontramos frente a la perplejidad que abriga el futuro profesional de los estudiantes de historia. En opinión de algunos, la docencia es el único camino en que los historiadores pueden lograr su posicionamiento en la sociedad. Sin embargo, pese a las peripecias que se imponen en la sociedad, Goliatos nos recuerda que la divulgación de los conocimientos de dicha disciplina indudablemente está precedida por el esfuerzo investigativo que le imprime el historiador. En definitiva, el trabajo de los compañeros que están detrás de la publicación de Goliatos nos demuestra que la actividad del historiador no está solamente en difundir conocimiento, sino también su función consiste en producirlo mediante el trabajo investigativo. Claramente, tal afirmación nos parece algo obvio, algo que se sobreentiende y que no necesita por ello ninguna explicación. Sin embargo, vale la pena recordar de vez en cuando, máxime, cuando por estar tan interiorizada se pierde en viejos recuerdos. Teoría histórica y pensamiento crítico abrazada el número 16 de esta revista, el cual trata de historia regional. También nuestro grupo saluda a los estudiantes que componen Goliatos y los congratula por su noble labor de mantener continuamente una revista de investigaciones históricas. Compañeros de Goliatos, no pierdan el vigor, mantengan este dispositivo que tanto necesitamos todos los estudiantes para nuestra formación profesional. Finalmente, hago un llamado a este auditorio, a las personas que aquí asisten y que están interesados en la producción superior. Teoría histórica y pensamiento crítico nos invita a que bombardeen Goliatos
lo bombardeen con sus trabajos, con sus investigaciones y con sus textos. De ustedes también depende que la revista que hoy festejamos perdure por mucho tiempo. Muchas gracias. Agradecemos a la compañera Camila del grupo de teoría y historia del pensamiento crítico y por último tenemos un saludo de nuestros compañeros de la Universidad de Antioquia y lo voy a traer. Saludos a la revista Goliatos en la conmemoración de sus 20 años. Yo también tuve 20 años. Escribí el compositor colombiano José Alejandro Moyanes, retomando con nostalgia las maravillas que se viven en esta fase de la vida. Pero en este caso, no es vivido con tristeza y melancolía este número de años, sino más bien con alegría, orgullo y satisfacción por las metas cumplidas. Este es el caso de la fecha de hoy. Al celebrar 20 años del nacimiento de Goliatos, Revista Estudiantil de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Por este motivo y muchos más, nosotros, como estudiantes del pregrado de Historia de la Universidad de Antioquia, les enviamos fraternalmente un saludo caluroso en esta conmemoración y deseamos que tal iniciativa estudiantil exista durante mucho tiempo más y a su vez estos nuevos retos que estamos seguros que se vienen estén llenos de éxitos e investigaciones históricas que consoliden nuestra función social como profesionales en esta disciplina académica. No siendo más, se despiden los estudiantes del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. Para dar cierre al lanzamiento del número 16 de la revista Goliatos, que tiene como tema central historia regional y cerrando la conmemoración de los 20 años de la revista, los invitamos a que pasen al segundo piso de la cafetería, a que reclamen sus revistas y vean una pequeña exposición que hemos organizado con todos los números que han salido de la revista Goliatos. Muchísimas gracias por su asistencia. No, solo estoy dando una opinión, una posibilidad. Diga, pues dime que... El único que saluda. Sí.
Sabemos de las personas que no pudieron asistir que están con nosotros de corazón. Y bueno, no, de verdad, en serio, agradecerles. Todo melancólico. Porque nada de esto hubiera sido posible sin ustedes, sin el departamento de historia, lastimosamente pues no contamos con profesores en este momento, pero los estudiantes han sido una parte muy importante de esta familia que es Goliardos. Y pues nada, no va a hacerlo muy largo, pues este 26 es por ustedes y por otros 20 años de Revista Goliardos. ¡Salud! Listo. Ahora sí a comer queso, güey madre. Y galletas. Sí. Ahora a mí misma comiéndome todo el queso. Comiéndose todo el mundo menos yo. Estamos durando Está bueno. Si alguien quiere más queso, estamos como muriendo ahí. Carlos, Tengo un espacio a los demás también. Carlos, ¿me puede empacar? ¿Me hace el favor una bolsita? ¿Me empacan una bolsita? Siempre es lo mismo. Siempre. No importa, es una tradición ya estas cosas. Sí, solo vienen a esto. Están en los grupos solo por poder comer un aliento. Carlos, unas palabras. La exposición de hoy. Me fue muy bien. Soy lo máximo. Sí, no. Muy bien, gracias por venir a todos y a ti por grabarme. Pasaré la posteridad con este video. Muy amable. Bueno. Está peor que el del premio. Sí, yo. Pero no, porque no calculamos ese momento. Oye, dice, todo lo que... ¿Qué quiero hablar más con David? Ahora ganas la fila. Bueno, no sé, ya. La verdad es recta. Yo me sentí como... ¿Qué están diciendo? O sea, Él está en México. Posiblemente sí, pero no sabemos. No, yo pensé que quieren unir también. Nosotros entramos desde cómo se chévere, mira que no te quita. No, es muy chévere, yo he aprendido mucho. Y o sea, es bastante chévere. ¿Cómo la vio? No, el lanzamiento está muy bien. No, esperemos que podamos tener otros 20 años más de Revista Goliardos. Lo invitaremos. ¿Cómo la vio? Estuvo muy bueno, me gustó mucho la cuestión de Oriente, pues porque es como una cosa diferente a lo colombiano, a lo latinoamericano. Es muy interesante que empiecen a incursionar en otras áreas. Bueno, está invitada, ¿no? He estado dando, no sé cómo. A la maestra se lo vemos. Yo no fui maestra. Ay, no, usted no Yo fue. leí los 20 años. muy bien. Su iniciación en el ¿Cómo la mundo vio? académico. Bien, ¿no? Pues, muy nerviosa, pero Qué elegancia, ¿no? A mí me toca atrás de cámaras porque no soy tan elegante.
bien, presentado. Goliardo soy yo como lo es todos los compañeros del departamento de historia. Uy. La invitación de teoría histórica y pensamiento crítico es la que tenemos que hacer siempre. Invitar a todos los compañeros a que escriban. A que bombardeen. Que bombardeen Goliardo. ¿Esa mujer ya está casada? Disculpa, ¿nos puede aclarar lo del bombardeo? No, es de economía, ¿Usted qué opina que nos bombardeen? ¿Bombardeen de qué? Con artículos. No, pues bien, ¿no? Yo opino que chimba que nos bombardeen, porque eso le va a tocar a Rodolfo al final. Hay una generación atrás. Esa es que me iba a llevar. Me voy. ¿Usted qué opina que nos bombardeen? Es terrible, es algo muy duro, muy duro. Pidamos una aclaración. Aquí. Es una perspectiva. Aclaración de qué. Camila, Camila, aclárenos eso de ¿por qué? bombardear. ¿Cómo así? ¿Qué es de bombardeo? Que nos aclares. Era para que auspiciar a los estudiantes, que la mayoría eran de semestres cortos, a que publiquen, a que escriban. Fin del comunicado. Compañeros, sus declaraciones. No sé, Rodolfo, pero no, suena interesante este número. Sí, me sigue extraño ir a ¿La qué? Se me hacía extraño la demora en la publicación, pero no, qué chévere. La extensión de la publicación ya me queda. Bueno. Está invitada también para que participe.